Primero que nada, muy buenos días. Nosotros como jóvenes de Asociación Maya del programa de Fondo Quetzal tenemos el agrado de poder presentarles a ustedes sobre qué es un currículum vitae. Nuestro principal objetivo es poder ayudar a ustedes de cómo armar su currículum vitae. Vamos a empezar primero conocer qué es un currículum vitae. Como lo dice aquí, currículum vitae o por su abreviatura lo decimos CV. Es un documento que se utiliza como herramienta de poder presentar una relación. ¿Por qué decimos relación? Porque ahí expresamos todo nuestros datos, las habilidades que tenemos, las experiencias laborales que hemos tenido. Podemos empezar por la práctica supervisada. Esto llegaría a ser un currículum vitae, como lo dice aquí. Y el objetivo que tiene el currículum vitae es generar una buena impresión e interés para dar a conocer y así conseguir una entrevista personal, finalizando con conseguir ese puesto de trabajo tan deseado. Como les decía, que el objetivo del CV es conseguir una entrevista, impresionar al coordinador o coordinadora de recursos humanos sobre el interés que tenemos de conseguir un trabajo. Con todas las experiencias que contamos desde un principio, como les estaba diciendo, empezando desde la práctica supervisada. Es así, podemos llegar a la importancia del CV. Siempre marcando una diferencia, porque desde la importancia empieza lo que es una tarea muy fuerte, porque les digo, porque ahí es donde el coordinador o la coordinadora de recursos humanos examina las habilidades, las experiencias que hemos tenido desde el principio de nuestro estudio académico. Es así donde el coordinador o la coordinadora decide si nosotros pasamos al paso donde ya estar en una entrevista ya con el gerente o al puesto que nosotros estamos aplicando. Muchas veces nosotros como los jóvenes cometemos algunos errores al momento de hacer nuestro CV. Primero, en nuestra hoja de vida ponemos un título desde arriba que ponemos currículum vitae. Entonces esto no se considera muy preferible. ¿Por qué lo digo? Porque es muy útil que digamos, porque no podemos poner currículum vitae en nuestra hoja de vida. Entonces lo que podríamos hacer es empezar con nuestros datos personales, omitir lo que es currículum vitae. Número 2, nuestra dirección de correo electrónico inapropiado. Muchas veces nosotros ponemos nuestro correo electrónico con nombres que nada que ver. Entonces, lo más preferible es poner nuestro nombre así con un nombre y un apellido, para que así el
coordinador tenga la visibilidad, digámosle así, al momento de recibir un correo o al momento de que mira en nuestro currículum vitae. Número 3, las faltas ortográficas. Es uno de los peores errores que cometemos al momento de redactarlo, porque pensamos nosotros que así se escribe, pero no. Entonces lo que deberíamos de hacer es investigar claramente de cómo se escribe una palabra, si lleva tilde o no lleva tilde. Entonces así poder evitar alguna confusión al momento de que el coordinador lo vaya a estar recibiendo y viendo cada uno de nuestras experiencias. Hacer nuestro CV para todo. La mayoría usan el CV para todos el espacio de trabajo que quieran postularse, y no es así. Lo que debemos de hacer es cambiar el estilo, el formato de nuestro CV. Muchas veces cometemos el error que solo cambiamos la fecha o sacamos una parte de lo que ya está. Entonces eso no está bien. Número 5, muy extenso. El CV a veces muchas de las personas o los profesionales que quieren optar para un trabajo realizan su CV como 8 páginas, entonces esto no está bien. Entonces lo que yo considero, lo que yo les propongo a ustedes, que el CV sea de 2 páginas, que esté incluido todo, tanto las experiencias, la educación, las habilidades y las referencias, vaya a incluir en 2 páginas, que sea muy resumido, porque muchas veces nosotros hacemos nuestro CV muy extenso. Eso sería muy aburrido para el quien lo lea, y eso sería muy inapropiado. Número 6, utilizar un lenguaje difícil de leer. Muchas veces nosotros cometemos el error, a veces ponemos palabras que cuesta o no tiene sentido, entonces eso afectaría mucho o se vería muy feo en nuestro CV. Número 7, incluir detalles que tiene que ver con el puesto. Esto está mal porque nosotros no sabemos si lo que el puesto está disponible hacen estas cosas. No, porque se vería mal lo que nosotros hacemos o podemos y ponemos todo en el CV, se vería muy mal. Lo que deberíamos de hacer es poner todas las habilidades que tenemos, porque desde ahí se ve lo que nosotros somos capaces. Número 8, demasiado creativo. Muchas veces las personas que son muy creativas a veces ponen fotos muy inapropiados. A veces eso se vería mal, porque, y también no solo con eso, sino que se ve en el tipo de letras que nosotros usamos en nuestro CV, a veces por los colores o por el tamaño. Algunos van grandes y otros pequeños, entonces se vería muy feo. La número 9 es la incoherencia. Bueno, primero que nada, antes de entregarlos o mandar el CV, tenemos que ver la fecha, el historial de nuestro trabajo, todo eso, porque
algunas veces nos ha pasado que, como les decía anteriormente, que usan el mismo formato para otro espacio de trabajo, usan el mismo CV. Esto no estaría muy bien, porque si en dado caso, si uno se le olvida cambiar la fecha, y entonces ahí sí el candidato se vería mal en frente al coordinador o coordinadora de recursos humanos, porque eso sería sin interés de, de poder estar en una entrevista, porque el CV ya es, por la fecha ya está vencida, podemos decir. Entonces lo que podemos hacer es poder revisar parte por parte, hacer nuestro CV, actualizarlo, así para no tener inconvenientes por cualquier espacio de trabajo. Poner malos datos, a veces nos pasa, muchas veces ponemos nuestro número de EPI, a veces falta un número o nuestra dirección de correo electrónico no está inscrito. Muchas veces nos pasa eso. Si nosotros somos elegidos como candidatos, nos quieren mandar información, no nos llega a nuestro correo electrónico, y por esa razón nosotros decimos, y si llaman 15 días que he dejado mi currículum vitae y no me llaman, y nosotros tenemos la culpa porque no escribimos bien nuestros datos. Lo que podríamos hacer es verificar bien nuestros números, la dirección de correo electrónico, ponerlos bien escritos. Número 11, muy modesto. Muchas veces nosotros ponemos muchas cosas de lo que sabemos, le damos mucho o ponemos muchas cantidades de palabras en nuestro CV. Entonces sería muy feo de decir, miren, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto y lo otro. No, eso sería mal, sería muy eh, eh, feo, como les estaba diciendo. La número 12, formato muy aburrido, no, como dice aquí, no debe ser ni muy creativo, pero tampoco nada creativo. Lo que podemos hacer es buscar como plantillas de CV, donde ya tiene ahí los cuadros para llenarlo, donde llenamos todo, ya solo de agregar los datos que nos pide. Por otro lado, el objetivo poco claro, lo que debes aclarar con cuáles son tus objetivos enfocados a las necesidades de la empresa. Tenemos que poner una parte o una frase desde el principio. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? ¿Por qué queremos entrar en esta empresa? ¿O cuál es la aspiración de cada uno de nosotros? La número 14, distintas versiones. Utiliza una versión del CV que ya sea más atractiva y mejor, que va con tu personalidad. Debemos de buscar un formato que sea acorde a nuestra foto o lo que nos gusta a nosotros, que sea muy formal, porque muchas veces ponemos un formato bastante bajo, entonces eso afectaría muchísimo a nuestra presentación del CV. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, que son las utilidades del currículum vitae. En primer lugar, el currículum vitae o el CV nos sirve mucho para nosotros como jóvenes, para poder ir a presentarnos en una entrevista. Muchas veces nosotros a veces nos decimos, yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer lo que me están pidiendo. No. Lo que podemos hacer nosotros es darle mucha
mucha fuerza o la motivación, eso nos ayudaría mucho a poder ser seleccionado en algún espacio de trabajo. Podemos utilizar como algunos medios de presentación que tiene la empresa, ya que eso nos ayuda a informar a nosotros las características que pide sobre el candidato. Así nosotros podemos ir preparados o agregar lo que nos pide nuestro CV y ser conscientes de lo que nosotros podemos hacer. También el CV nos sirve como una guía, porque muchas veces nosotros no sabemos si la persona lo miramos y a veces decimos, ¿será que puede hacer esto? No. O no, entonces el CV le ayuda a la persona o al coordinador a elegir el candidato puede ser esto y esto, como saca como datos relevantes a nuestro currículum vital. Y otra de las cosas es facilita a la persona o al candidato a la presentación y la defensa de su trayectoria profesional o formativa de una manera organizada y atractiva. Los elementos principales que lleva un currículum vitae son los siguientes. Lo primero y lo principal es la información personal. Y lo segundo es la experiencia laboral. Tercero, la educación o los estudios académicos. Y la cuarta, que son las habilidades. Y la número 5, que son las referencias laborales y personales. Que a continuación tenemos un modelo de cómo poder armar un CV, cuáles son las características que tiene o los elementos. Entonces vamos a ver parte por parte, así puedan entender ustedes de cómo hacerlo. Primero está información personal. Lo primero que tenemos que poner en nuestro CV es nuestros datos personales, lo que es nuestro nombre, la dirección, nuestra edad, nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, el idioma que hablamos, porque es importante, porque en los espacios de trabajo a veces piden un idioma o es indispensable que hable el idioma quiché o español o inglés. Entonces es importante ponerlo. Y por otra parte, poner una frase, ya sea poder demostrar o lo que nosotros pudimos hacer por 2 líneas, no mucho, entonces para que sí se ve muy presentable. Y en la número 2 tenemos lo que es la experiencia laboral. En la experiencia laboral, lo primero que tenemos que hacer es poner lo que es lo que hemos alcanzado hasta el momento, poder poner la experiencia que hemos tenido desde un principio y en lo actual. El orden sería poner el actual porque eso llamaría la atención al coordinador, porque eso sería muy llamativo y más interesante, porque es lo que primero ven cuando piden lo que es la experiencia, porque es necesario, si va acorde al espacio que está disponible en la empresa. Y después ponemos lo que es nuestras antiguas experiencias, así como el orden que está aquí.
Así tenemos que ponerlo. Eso nos ayudaría mucho sobre el orden que tenemos que ponerlo. Y en la número 3 y 4 tenemos lo que son estudios académicos o educación. Tenemos que poner lo más reciente y lo más antiguo. ¿Por qué? Porque también, como les decía, en nuestras experiencias, está lo que es en actual y antiguo. Y así debería ser en los estudios académicos, porque al coordinador le interesa más si la persona todavía está estudiando. Entonces, eso ayudaría mucho sobre acerca de nuestra persona. Y en las habilidades, lo que sabemos hacer, ponemos si podemos manejar los paquetes de Office, de Word, de Excel, de PowerPoint, de Access. Eso es muy importante porque hay empresas que manejan distintos programas. Si nosotros ya tenemos algunos tips, eso nos ayudaría mucho a poder enfocar a hacer algún tipo de programa o hacer algunas presentaciones o llevar registros. Todo eso nos ayudaría mucho si nosotros ya podemos manejar todo eso de los paquetes de Office. Y en la número 5, que son las referencias laborales y personales. Aquí debemos de incluir los que son referencias laborales, porque cuando el coordinador o la encargada de recursos humanos pide referencias, si nosotros estamos diciendo la verdad, que estuvimos trabajando en esa empresa o cuál fue el motivo que nosotros renunciamos y todo eso. Eso nos ayudaría mucho a nosotros si ponemos todos los datos, o muchas veces no ponemos bien los números. Es así, o la razón que perdemos ese espacio de trabajo. Y por lo último, así es como queda nuestro CV, el orden, todo esto. Ese es el resumen final. Entonces, solo eso queríamos presentarles sobre cómo armar nuestro CV, esperando que les dé de mucha ayuda. Lo que queremos nosotros es que ustedes armen su CV de esta manera y cuando buscan un espacio de trabajo modifiquen las fechas, así no tener inconveniente, actualizan cada dato. Si tienen un nuevo correo, hay que poner un nuevo correo, o cambian de número, también poner el número actual, lo que es el idioma. Si nosotros ya podemos manejar lo que es el idioma inglés, igual ponerlo ahí, ya que eso nos ayudaría mucho a la presentación de nuestro currículum vitae. Entonces, solo eso sería por todo, esperando que les ayude a ustedes, porque nuestro principal objetivo es que obtengan un espacio de trabajo, y todos los tips que les estamos dando, que les ayudó bastante y que Dios les bendiga.